Bueno, pues bienvenido al módulo 2. El nombre de este módulo se llama Arrays. Los arrays, la traducción sería arreglos. En un momento vamos a ver a fondo de lo que tratan. Eh, Todas las terminologías, una vez más, se recomendaría siempre utilizarlas en inglés, que es como lo más internacional para no cerrarnos a solamente trabajar en español. Ok, vamos a comenzar viendo algo que ya hablamos anteriormente, pero ahora sí paso por paso aplicado. Porque parte de este módulo va a ser revisar cómo es que la memoria funciona, cómo la memoria trabaja y cómo es que todo esto que nosotros ponemos en la terminal funciona. Teniendo este ejemplo más básico que son esta estructura que incluye la librería en la parte superior, luego este cuadro de aquí que es la estructura de todo nuestro código y aquí estaría nada más imprimiendo en la pantalla Hello World, ¿no? Todo esto se vería algo así como ya lo sabes en binario. Todo esto se transformaría en unos y ceros y vamos a ver todo este proceso de compilación. Esto que tú estás viendo aquí, como lo hacemos en Make Hello, en realidad es un shortcut, es un atajo. Como si has jugado a los videojuegos, seguramente has hecho algún atajo, ya sea en tu mouse o en tu teclado, de que si aprietas, no sé, la tecla F2 hace algo en especial en lugar de que tengas que presionar control F, V. Es un ejemplo en cuestión de teclas, pero en este caso es un shortcut que transforma esto de aquí, que se llama clank, a algo más familiar que sería make, el verbo hacer en inglés. La razón por la que hacemos esto, porque es, bueno, porque si no tuviéramos este shortcut que está creado en esta plataforma que utilizamos, tendrías que usar esto que se llama clank. Clank es el nombre del compilador que transforma todo este código en unos y ceros básicamente. Pero ¿por qué es el make más conveniente? Porque nos ahorra mucho trabajo a la hora de tener que estar repitiendo este proceso muchas veces, porque no sería solamente clank. Si notas una diferencia, no solo clank es la diferencia, aquí abajo el nombre del archivo que tiene como output sería a.out. O sea, a.out sería el nombre del archivo que estaría fuera, que es un nombre muy raro y si estás trabajando con muchos archivos, no te serviría de nada tener 10 archivos con el mismo nombre, lo cual ni siquiera es posible, te daría un error. En este caso es más complicado que esto, porque no es solo esto. Si tú quisieras ponerle el nombre de tu archivo, que es hello, por ejemplo, tendrías que poner menos o, luego el nombre de tu archivo, que nota, aquí la gran diferencia es que estás poniendo el nombre del archivo que va a salir, el output, y el input, que es el archivo de entrada, que es el original, que así se llama .c. Cuando tú ejecutas aquí, nunca usas el .c. Si tu archivo se podría llamar hello y tú aquí le podrías poner Julián o el nombre que tú quieras como nombre de tu archivo y se va a guardar de esta manera. O sea, tendrás que hacer todos estos comandos nada más para hacer lo mismo que estamos haciendo simplemente con estos dos comandos, mucho más simple. Pero esto va muchísimo más allá de eso y se comienza a poner interesante. Si empezamos a analizar este concepto de aquí, que es lo que hemos visto anteriormente con Hello World, aquí lo que estaríamos viendo sería este ejemplo, ¿no? Nos vamos a la terminal y voy a hacer zoom. Si nos vamos a la terminal, aquí lo que estaríamos viendo es lo que se estaría imprimiendo. Y pues primero hay que ir a la ubicación, de nuestro archivo en la terminal, haciendo el uso del comando cd y wick. Y luego en este caso tengo cd wick 2. Ok, aquí ya estamos en la ubicación de nuestro archivo. Aquí ahora, por ejemplo, hay que hacer make hello. Make hello. Aquí ya se compilaría y si volvemos a ver, ya tenemos otro archivo que se llama hello, nada más así. Esta es la versión con el shortcut, pero si en realidad en lugar de hacer esto quisiéramos hacer un cambio, digamos quitar esto de aquí para que se vuelva a compilar y luego usamos clank y nada más clank y el nombre de nuestro archivo, lo que nos va a generar es esto. Si te fijas, como ves en las diapositivas, en lugar de llamarse nada más el nombre de tu archivo como es con make, es el a out.
lo cual no es algo muy útil. Deja borrar esto. Si ahora tú quisieras que en lugar de a.out el output fuera el nombre del archivo, en este caso sería clang de nuevo, y el comando con la línea de menos o, en este caso el menos nada más es para indicar que es un flag, que es como se le llama banderas en inglés, que es para denotar que es un comando, y ya la letra siempre tiene un significado. La O es por output. Eh, output. Output, que significa salida, como resultado adyacente, resultado de salida. Por eso es la del comando O. Después de esto, ya lo último que tendrías que hacer sería poner el nombre de tu archivo, en este caso que sea hello 2. Ajá. Sí, dime. No, en este caso solamente es el shortcut, la reducción del término. Si no nos... Ujú. Y en este caso, si pongo hello 2, por ejemplo, podría ser cualquier cosa y ya el nombre del archivo. Aquí ya estaría generando este archivo que es el segundo, que es hello 2. O sea que en lugar de tener que escribir, todo este comando súper largo, que son muchos términos, todo esto con un pedazo de código que ya fue diseñado y está incorporado aquí en este editor de texto que está modificado para este curso, hace que todos estos comandos te los tengas que ahorrar para que nada más sea algo tan simple como escribir hello, make hello y ya. Los facilita muchísimo. Ahora, ahí te va. Sí, para compilar. Make es el comando que te permite compilar, convertir todo tu código a lenguaje máquina. Make es lo que convierte todo a lenguaje máquina, que compila. Básicamente, Make es una herramienta que le dice al compilador que es momento de transformar todo este código fuente, que es el código que nosotros los humanos entendemos, y transformarlo a código máquina, que es lo que las computadoras entienden y procesan. Bueno, ajá, sí, eso sería al final, cuando terminaste de ejecutar todo tu programa, cuando quieres empezar a correr pruebas y todo esto, es cuando comenzarías a utilizarlo. ¿Y por qué te estoy explicando todo esto? Bueno, esto es porque, si te fijas en esta sintax, aquí dice C++, C++, esto es lo que se tiene que hacer cuando tú estés en la universidad viendo C++. Esta es la sintax que vas a tener que seguir siempre. Esta es la sintax que hay, al menos que tú crees un shortcut así como el de make. De no ser que tú lo crees, esa es la sintax que tú siempre vas a estar utilizando, y es lo mismo para C++. La diferencia en C++ es que, bueno, aquí en lugar de Clang, el compilador para C++ es C++ tal cual, lo escribes, luego el comando de línea output, y luego el nombre del archivo y el nombre de la fuente del archivo. Y los archivos en C++ se escriben con CPP. PP porque es plus, en inglés es C++, así que es C++. Esa es la única diferencia. Bueno, regresando a las diapositivas que me salté, si pasamos... ¿Sí? Ah, sí, ahí está. Ujú. Sí, sí. Ujú. Ujú. La librería, exacto. Ah, lo identificaste, eso todavía no te lo explico muy bien. Sí, aquí es en este caso justo era lo que te iba a explicar. Aquí si te fijas arriba ya está esta librería que es la de CS50, que nos deja utilizar el getString. Y si estamos utilizando esa librería, tenemos que decir también que estamos utilizando esta librería. Se incluye con el comando, con el flag de diagonal L, que es L de librería, tal cual, library, y el nombre de la librería, que en este caso es C50.
Sí, exacto. Esa sería la única diferencia prácticamente. Eh, que si aquí queremos incrementar la complejidad de esto, por así decirlo, y aquí ponemos string, aquí es string name, what is your name, y aquí nada más cambiamos esto por el símbolo y string, y básicamente así el código estaría terminado. Ahora, para convertir todo esto en código, sería utilizar Clang, hello, ajá. Aquí básicamente hello 2 podría ser lo que tú quieras. Este es el input y este es el output. Eh, bueno, no, perdón. En realidad la estructura lo que va es que Clang es el compilador o es lo que especifica que este va a ser el output y el input. En este caso el hello 2 va a ser el output del código compilado que va a estar transformado a unos y ceros. Y luego el nombre del archivo que es el input, sería la fuente, que es todo tu código. Esto lo vas a correr nada más cuando tú termines de hacer tu código, como ahorita que yo hice esta actualización. Vamos a querer calar que esté funcionando y por último guión L, que es para la librería, y en este caso sería CS50. Si ejecutamos todo esto, ya se habría convertido y ya nada más queda ejecutarlo como hello 2. Y aquí ya, si te fijas, nos está preguntando what is your name, y ya aquí decimos Julián, y aquí ya estaría hello Julián. Ya se actualizó, ya se compiló, se convirtió en lenguaje máquina y ya estaría funcionando. La syntax pues es literal lo mismo, nada más cambia Clang por C++ para cuando estés trabajando con C++, y es la misma syntax exactamente. Hello, ese es en Esto es porque C++ y C son lenguajes compilables, se compilan. O sea, que lo que significa es que tú tienes que transformarlos, tienes que, por así decirlo, masticar y digerir la comida y dársela ya como súper optimizada para que corra para la máxima eficiencia. Pero, por ejemplo, si tú estás trabajando con Python, digamos que tú tienes un archivo que se llama hello.python, y este es Python. eh, este es el archivo de Python que tú tienes aquí. Aquí está, por ejemplo. Si tú estás trabajando con Python, Python no es un lenguaje compilable, lo que significa que se ejecuta y corre porque tiene un sistema de procesamiento distinto. En algún punto ciertas partes sí se compilan, pero otras, en lugar de compilarse, corren en tiempo real, en real time. Así es como trabajan. Por ejemplo, Python, nada más tendrás que escribir Python y el nombre de tu archivo. En este caso sería hello.python. Es así de simple Python. Eh, uh-huh. Sí, es más sencillo. De hecho, pues está optimizado y esa es la principal finalidad de Python, de ser tan simple como sea posible. Y sería lo mismo. Uh-huh. Eh, lo que pasa es que hay algo que se llama tiempos de ejecución, la eficiencia del programa. Hay un programa que, por ejemplo, tú le metes que te calcule la potencia de un número gigantesco de miles de millones usando Python. Está optimizado para cálculo científico, así que con Python sí puedes llegar a números inimaginables que te toman toda la pantalla completa de números gigantescos. Eh, Están optimizados para ese tipo de cosas. Pero en hacer ese cálculo, por ejemplo, o hacer esa operación 1 millón de veces, por ejemplo, se podría tardar 15 minutos, por ejemplo, en hacer 1 millón de operaciones de ese estilo, Python. Y en cambio C++, como ya está todo procesado en unos y ceros, que literal es como ahí te va y te doy todo listo, es la gran diferencia. Como todo está convertido a unos y ceros, la computadora llega al procesador y tiene todo unos y ceros y trabaja, y en lugar de tomarte 15 minutos con Python, con C++ puede que te tome 1 minuto o 30 segundos. Todo lo que esté no existe nada más eficiente que un programa que está precompilado, que está compilado antes de ser ejecutado, porque ya está todo listo, ya fue todo procesado y ya está todo listo para echarse a andar. Es
Sí, y eso es es muchísimo más eficiente y toma menos recursos. O sea, Python está compuesto por clases y objetos que toman muchos espacios y muchos recursos. Python puede que te consuma ejecutar ese mismo programa 500 megas de RAM, por ejemplo. Y eso es muchísimo, porque por ejemplo C++ se utiliza mucho en la industria automotriz y entre otras cosas, y eso es porque es muchísimo más eficiente. C++ puede que te tome 5 megabytes de recursos de RAM y te tarde un minuto, contra Python que puede que te tome 500 megas de memoria de RAM y 15 minutos en realizarse. Eh, pero todo tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, crear el mismo código, exactamente el mismo código que te tomaría un día completo en Python, podría tomarte 3 4 días en C++. Esas son las grandes diferencias. Es por esto que depende qué es lo que estés buscando. Desarrollar mucho código rápidamente o la eficiencia y los recursos que va a estar tomando el mismo. Eh, es una buena pregunta. En este caso, aquí nada más estaba remarcando lo de la librería. Me parece que todo esto quedó claro. ¿Tienes alguna duda respecto a eso que acabamos de ver? Sí, ok, esa es una muy buena observación también. Aquí la razón de que no se esté incluyendo esta librería es que esta librería, ay no, perdón, se me olvidó acomodarlo, ahí está. Esta librería no es, esta librería se les llama built-in libraries, librerías compuestas, que están ya compuestas dentro del mismo lenguaje. Como esa es una librería que ya existe dentro del lenguaje de C, ya es parte del lenguaje, no es necesario que la incluyas porque por defecto ya viene incorporada con todo el lenguaje. Solamente las librerías que no pertenecen al lenguaje, como esta de CS50, que es la librería del curso, esta es la que no está incluida, por eso se incluye. Eh, no, sí, eso es algo que se debe de, eso es algo que se debe de incluir. En un momento esta duda va a quedar aclarada porque vamos a ver las 4 diferentes fases que conlleva la compilación del programa. Aquí es la compilación, pero antes de la compilación, o sea, lo que hemos estado haciendo con esos comandos es compilar, hacer la compilación del programa, pero hay 4 procesos en esto. El primero es el pre-processing, el preprocesamiento, luego la compilación, haciendo ese código que la ejecuta, y luego el assembling, que es el ensamblado tal cual, y luego linking, conectando las diferentes partes. Vamos a ver de una forma detallada todas estas partes, comenzando por el preprocesamiento. Eh, Comenzando con el preprocesamiento, más adelante se repite esta diapositiva si quieres seguir tomando nota. En este caso, con el preprocesamiento, tomando este ejemplo que ya hicimos en la terminal, aquí comenzando por las librerías formarían parte del procesamiento. Digamos que la librería se encuentra ubicada en esta ubicación en memoria. Estos son literal 2 carpetas de archivos en el sistema operativo. Aquí estas librerías están en esta ubicación, por así decirlo. Se van a preprocesar, se van a convertir en código máquina, y una vez que estas librerías, que bueno, aquí nada más estoy recalcando, salud, aquí nada más estoy recalcando que esta librería de CS50, por ejemplo, es la que te está dando esta funcionalidad que es getString. Y dentro de esta librería está esta funcionalidad que te permite imprimir en la terminal, que es printf. Bueno, todo eso se va a preprocesar. Estos puntitos están aquí porque indican que puede haber más arriba y más abajo, que no está ahí visualmente disponible, pero todo eso se va a cargar. Todas esas librerías van a ser como ejecutadas y cargadas dentro del programa antes de ser compiladas. Todo eso pasa en cuanto tú ejecutas este comando de clang o make. Eh, Aquí de compiling, en la compilación, es exactamente lo que ya vimos, pero
Aquí lo que pasaría es que una vez que tú ejecutas el make y el nombre de tu archivo, primero se va a convertir en esto que se llama assembly. Hace algo así como 30 años, 35 años, que ni siquiera, no es ni siquiera hace tanto tiempo, las personas solían programar con esto. O sea, literalmente tú tenías que aprenderte todo esto, porque todo esto tiene significados, son comandos, todo esto tú te lo tenías que aprender de memoria, y esta era la forma en la que se programaba, algo así como 35, 40, 45 años. Si te fijas aquí, si hacemos como, si resaltamos ciertas cosas, aquí, uh-huh, ajá, esto aquí está main, aquí está getString, aquí está printf. Si te fijas a un lado está calq, así esto de cal y la letra q, eso significa que te está permitiendo asignarle a todo este montón de código que está arriba un significado más aparente como esto que está aquí. Pero literalmente todo esto hace muchos, muchos años, 45 años o más, al principio de la computación se hacía de esta manera. Todos estos son los comandos que se tenían que aprender, que cada uno tiene una función distinta. Uh-huh. Sí, sí te tienes que aprender muchos comandos, es cierto, te sigues teniendo que aprender muchos, pero la sintaxis, si te fijas, es muchísimo más compleja, porque por ejemplo, aquí cada una de estas son palabras, muy probablemente, o sea, cada una de estas es una palabra y es nada más la inicial de cada una de estas palabras, y luego la sintaxis de lo que sea que tú quieras indicar es con este símbolo de dinero, y luego símbolo de porcentaje, y luego RSP. La cantidad de cosas sintaxis es bastante más compleja. En realidad, si tú volteas a ver esto para hacer algo tan simple como decir esto, pues en términos de cuál es más simple, sí se ve como un poco más sencillo estas líneas de aquí, a tener que escribir todo este montón de cosas para hacer literalmente lo mismo, porque ambas hacen lo mismo. Se llama assembly. Assembly está por debajo, es más debajo. Y de hecho, C y C++ convierten todo este código a assembly antes de convertirlo a binario. O sea, esto sigue sucediendo, pero tú ya no lo tienes que hacer, ya lo procesa C y C++ y lo convierte a esto que tú nunca ves, porque es muchísimo más eficiente. De hecho, si al día de hoy alguien siguiera haciendo un programa con esta syntax, sería un programa extremadamente rápido y eficiente porque se conecta de una manera muy intrincada con el binario. Toma muy pocos recursos y es súper eficiente. Luego el ensamblado es cuando todo esto, que si aquí te fijas, es nada más para la parte de main, que es donde está eso de getString y que diga hello world y esas cosas. Bueno, esto a la hora del ensamblado se convierte todo a binario. Aquí nuestro código que dice hello world ya se convirtió en binario, así se ve. Pero a la hora de hacer el linking, se ensamblaron todas las diferentes partes, que es el código que tú hiciste, más todas las librerías. Por eso es que tienes que especificarlas, porque a la hora de que tú haces el, el guión L y las librerías, lo que pasa es que se conecta todas estas partes. Esto es una sección de binario, esa es otra librería que es otro montón de binario, y esa es otra librería que es otro montón de binario. Esta no se incluye porque ya está incorporada en el lenguaje, pero debajo de todo esto que nosotros nunca vemos, lo que va a pasar es que están estos tres lenguajes. Este lenguaje, perdón, está nuestro código fuente, la librería y la otra librería, y todo esto se va a convertir en binario. O sea que la parte de linking es literal conectar todo junto para que puedan funcionar y conectar las diferentes partes. Esos son los cuatro procesos de la compilación. Y pues ya que se conecta todo junto, en lugar de ser tres archivos separados como aquí, ya queda todo junto tal cual. Y si te fijas, pues literal todos estos unos y ceros que están aquí, sí están aquí en este ejemplo que te estoy dando. Literal, llevan todo su estructura. Esas serían las cuatro partes. Y bueno, esa sería la parte más importante de lo que abarca la compilación. Junto con la compilación
en esta rama de las ingenierías, hay algo que es que básicamente todo tiene su contraparte. O sea, cuando puedes compilar, que es convertir todos unos y ceros, ahí es cuando te preguntarías, ¿es posible convertir esos unos y ceros al revés? O sea, en lugar de empezar con el código fuente, empezar con el código máquina, con el binario y convertirlo a algo que podamos entender. Eso se llama decompilación, decompiling. Eh, que en realidad sería nada más y menos que un concepto de ingeniería inversa, literal revertir todo hacerlo a la manera inversa, en lugar de usar el procedimiento eh, cotidiano, hacerlo a la inversa. Sería convertir... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, en este caso pasaría que, por ejemplo, de que tú en alguna parte encuentras un archivo que está lleno de binario, que en realidad eso pasa con muchos programas propietarios. O sea que si alguien hace algo a la inversa en lugar de hacerlo a la manera correcta, generalmente va a ser porque no tiene las mejores intenciones en el mundo. ¿Qué pasa con muchísimos videojuegos, muchísimos programas que valen mucho dinero? Y alguien quiere que todos lo tengan gratis, pues los cracks, todos los juegos y programas de autor que valen caros, mucha gente los quiere gratis. Todas estas personas tienen una cantidad de conocimientos gigantescos en programación y pues básicamente se dan a la tarea de convertir todo esto con diferentes algoritmos y programas y herramientas que convierten todo este código fuente que está disponible cuando tú descargas Photoshop, por ejemplo, o GTA V. Ellos nunca te van a dar el código fuente porque pues, si lo tienes nada más lo copias, lo pegas y se lo mandas a alguien más y ya literal puede corregir. Y ya lo tiene, por eso es que todo se le da al usuario compilado, porque transformar esto al código que funciona es extremadamente complejo. De hecho, si tienes las habilidades para hacer esta ingeniería inversa y de compilar un programa, casi casi sería más fácil hacerle la competencia y construir tu propio programa con las mismas cantidades de funcionalidades, porque es algo extremadamente complejo. Así que si puedes hacer eso, literal tú podrías construir tu propio programa, porque si puedes hacer algo tan complicado como eso, desarrollar tu propio programa que haga lo mismo sería creo que incluso más fácil. Eh, de vuelta, es más complejo que eso. Una vez que todo se convierta a binario, hay muchísimas estructuras como lo que vimos anteriormente de assembly code, que se ve así. Y este montón de términos siguen un conjunto de reglas muy determinado que no pasó de ser esto, no pasó de ser esto de aquí, no pasó a ser esto de aquí de jalón inmediatamente a unos y ceros, sino que pasó de esto y luego esto. Y como eso tiene una cantidad de terminologías, que esto no es ni un 1% de la cantidad de términos que hay. Todo esto se ejecuta en automático en el fondo y descifrar todas esas cosas, que son literal decenas de miles, si no es que son casi millones, es lo que hace tan complicado que puedas traducir algo como esto. Pero con la inteligencia artificial ya no va a ser tan complicado. Sí, tal cual. Los patrones. Exactos. Sí, exacto. Sí, sí, exacto. Y no falta mucho. Todas las cosas ya se están desarrollando. Y de hecho los gobiernos son los que más lo están desarrollando. En especial para ataques y hackear y cosas así. Sí, un usuario promedio no. Sí. Sí. Sí.
No, de hecho Estados Unidos ya implementó muchísimas leyes relacionadas a la inteligencia artificial y OpenAI, que es los que generaron ChatGPT, de que no sé si lo llevas a utilizar hace alrededor de un año y medio, cuando todavía estaba lo de la pandemia que comenzaba, que apenas había empezado, recién había empezado. Antes era más poderosa de lo que es ahorita. Le cortaron y lo limitaron como a un 25-30% de lo que es capaz, porque es demasiado poderosa y si caen las, o sea, si alguien encuentra la manera, puede ser muy, muy desastroso. Eh, va. Ujú. Sí, sí. Mm, me parece que sí, ahorita ya hay de que literal creo que miles de diferentes conceptos de inteligencia artificial y de hecho armar modelos propios que no tienen nada que ver con ChatGPT es complejo, pero ya hay muchísimas herramientas que ya hace que no sea tan complejo, o sea, realmente hay miles de diferentes inteligencias artificiales. Pero modelos que aprenden la capacidad que tiene de aprender ChatGPT, de hecho, de hecho lo encapsularon y le pusieron el 30% de capacidad porque literal se podría decir que se podría escapar. O sea, que ya es tan inteligente que podría copiarse a sí mismo y ejecutarse en algún servidor en el internet. Y si eso pasara, podría literalmente en cuestión de horas terminar con el internet, deja desconectado a todo el planeta. Y tiene una capacidad de aprender con toda la información que existe que literalmente podría descifrar y crear algoritmos que pueden descifrar cosas que son demasiado complejas, como los códigos nucleares. O sea, literal, del internet se pasa a las bases militares de Estados Unidos, descifra los códigos nucleares y puede explotar todas las bombas nucleares que hay en el planeta. O sea, nos pueden matar a todos. Es algo que se va de las manos muy, muy rápidamente. Eh, es un salto impresionante. Sí, sí, por eso es que la están regulando muchísimo, porque literal nos puede matar a todos si quieren que eso pase. Mm, ahora, bueno, esta parte la voy a pasar un poquito rápida, nada más es la parte de debugging, que es el primer bug que pasó. Esta parte del debugging ya la vimos. Sí, de hecho, no había recordado y me salté en el módulo uno vimos incluso todo lo que viene siendo esta parte del módulo 2. Esta fue la señora que encontró ese bug cuando las computadoras eran de ese tamaño. O sea, literalmente eran del tamaño de un cuarto muy, muy grande, del tamaño de una casa. Eh, esa señora estaba trabajando en este laboratorio en el MIT, donde estaban las primeras supercomputadoras que eran estas, y literal un insecto se metió y hizo que se quemara algo y dejó de funcionar el programa, y ese fue el primer bug en la historia, que fue literalmente un bug, que bug en inglés es un insecto, o sea, por eso se le dio el nombre de, cuando dices I have a bug, literal estás diciendo tengo un insecto, sería la traducción, pero se refieren a este insecto que está aquí, que literal se metió en la computadora y madrió algo. Y siguiendo estos conceptos de lo que estábamos viendo, vamos a ver con diferentes representaciones, como este ejemplo de Mario que habíamos visto anteriormente. Esta representación es un concepto de una representación, en este caso estos cuadritos. Vamos a ver representaciones con diferentes types, con diferentes tipos de datos, que es lo que hemos visto anteriormente, pero ahora sí vamos a llegar hasta la raíz de esto para terminar con este tema que te va a permitir entender un concepto dentro de dos módulos más, me parece, que es un concepto que es muy complejo y si no entiendes estas bases, entender ese último concepto va a ser mucho más fácil entendiendo todos estos conceptos que son las bases de todo. Bueno, ya sabemos que todo esto toman diferentes cantidades. El bool, si te acuerdas de la tabla ASCII, que son las letras, números, símbolos, que nada más es un byte, porque nada más son 128 símbolos. Bueno, y luego int son 4 veces eso. Bueno, esto es por qué, por la memoria. Es una RAM cualquiera de una computadora.
Esto de aquí son los módulos donde almacena la memoria. Es donde todos nuestros programas, lo que sea que tú ejecutas en tu celular, en tu computadora, se almacena esta memoria de Random Access Memory, que es de acceso aleatorio. Una memoria de acceso aleatorio muchísimo más rápida que cualquier otra cosa en la computadora. Si lo vemos de esta forma, está dividido por un bloque de 8, un cuadriculado de 8 por 16. ¿Por qué? Porque 8 por 16 es 128, que sería un bit. Digo, un byte, perdón. O sea, aquí literal cada cuadrito de esos podría ser un bit. Y en total, si se llena todo eso, sería un byte, que sería lo que es 128, que sería un char, un carácter, la letra A, B, C en la tabla ASCII, ¿no? Bueno, puede. Bits es un. Exacto. Exacto, es eso. Pero puede ser lo que tú te imaginas. En este caso vamos a estar hablando de bytes, por ejemplo, en los casos de int. O sea, cada uno de esos cuadritos. Esto, por ejemplo, podrías pensarlo en lugar de un bit, que esto es un byte, por ejemplo, un carácter. Y luego si damos el salto a un integer, un int, que son 4 bytes, pues bueno, serían cuatro de estas, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería yendo muy rápido, pero bueno, ya en la actualidad esta memoria es de 4 gigas, por ejemplo, son miles y miles de bytes, no se llenaría así de rápido, pero nuestro ejemplo sí se va a llenar un poco más rápido, nada más por representación. Aquí esto podría ser, por ejemplo, esto podría ser la cantidad de memoria que puede tomar un integer, y aquí podría ser un float, que es el doble de la cantidad numérica que viene siendo el doble, ¿no? Así se podría ver en la memoria, pero algo que cabe de notar que es muy importante es que cada uno de estos cuadritos te los puedes imaginar como si fueran direcciones, como si esto fuera una casa, aquí son 4 casas, como si cada cuadrito fuera una casa. ¿Por qué? Cada casa en el mundo real tiene una dirección. O sea, tu casa donde vives tiene una dirección, mi casa, la casa de todos tiene una dirección específica que no existe en ninguna otra parte del mundo. Bueno, es exactamente lo mismo aquí. Este cuadrito tiene una dirección al igual que todos los demás bloques de memoria. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer zoom y vamos a ir más adentro de la memoria todavía y vamos a adentrarnos más cerca de esta memoria que tenemos aquí. En este caso, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que pasaría si tenemos este ejemplo de un integer, un número entero, una unidad, 72, 73, 33? Bueno, esta variable, porque son 3 variables diferentes, esas 3 variables diferentes tendrían su ubicación en memoria. En este caso, aquí está el número 72. Todo este cuadro conforma la variable. El cuadrito completo sería la variable. Y score 1 sería la dirección. Esa sería su casa, digamos. Que ese sea el nombre de la dirección de su casa. Y si tenemos otro, aquí tendríamos 2 variables, que es el bloque completo, el valor de la variable y la dirección. Aquí está la dirección, aquí vive, aquí está la dirección de acá. Bueno, aquí si tenemos otro, se iría llenando consecutivamente por más integers. Y así es como se vería, porque aquí son 4 bytes, o sea, 32 bits. Así se vería ya compilado. Y bueno, aquí esto nos va a permitir comenzar con el concepto de arrays, que es lo que trata todo este módulo. El array, bueno, muy comúnmente van a haber muchas situaciones en la vida real, suceden todo el tiempo, que bueno, aquí qué es lo que ves que hay en común. O sea, aquí hay algo que se está repitiendo bastante. ¿Qué es lo que parece que se está repitiendo? Sí. Eh, sí, pero asimismo scores se llaman puntajes, o sea, esa es una lista de puntuaciones. Por ejemplo, en la universidad, en la prepa, te sacaste 75 en matemáticas, 73 en español y 33 en biología. Eh, aquí están estos 3 scores. Scores es puntuación, significa puntuación tal cual. Aquí lo que se está repitiendo bastante estás en lo correcto. Hay cosas que siempre se repiten en este lenguaje, que son los data types, el int, el punto y coma, esto todo se está repitiendo, pero también algo que se está repitiendo. Si te fijas, matemáticas, español, todos forman parte de qué? De una calificación, de un puntaje de la escuela. O sea que las 3 puntuaciones pertenecen como a la misma categoría, que son puntajes escolares. En este caso,
esto se podría reducir a una mejor manera, una mejor abstracción, que sería una lista, por así decirlo. En este caso, voy a hacer zoom en un segundo. Ok. En este caso, siguiendo con este ejemplo, continuando con la lógica del mismo ejemplo, en este caso, pues era esto, ¿no? Tenemos la estructura de siempre y aquí lo que está adentro, que en este caso sería estructura score 1, score 2, score 3 y bueno, aquí estamos sacando el promedio tal cual, que el promedio pues es literal sumar el total de las diferentes y dividirlo entre el número total de materias que hay, ¿no? En este caso, si nosotros ya hacemos make, simplemente para no complicarnos con los ejemplos anteriores, hacemos make scores y aquí nos está arrojando un problema que yo puse intencionalmente. Aquí si te fijas hay un porcentaje F que sería para si fuera un float. Déjame hago un poco más de zoom. ¿Sí? Va, súper bien. Ok, aquí tenemos este float. Aquí nos está diciendo que aquí puede ser otro tipo de data type. En este caso, pues como son números enteros, es un integer, debería ser el tipo i. Y si lo ejecuto nuevamente, aquí, de float, del puntos flotantes. Y aquí está el scores. Y aquí ya tenemos el promedio de 59. Pero ¿qué pasa? 72 más 73 más 33 no es un número par, no va a estar dándote una división exacta. En realidad hay un punto 33 que debería estarse mostrando, pero en este caso tenemos que poner float. Pero aquí te quiero dar unos ejemplos. Aquí lo único que es necesario para que la computadora entienda que te debe de dar un punto flotante, lo ideal para que tu código sea estético, que siga la misma lógica y sea consistente. En cuestiones de consistencia, lo ideal sería que todos sean el mismo tipo de datos para indicar que estás trabajando con algo relacionado. Pero con uno solo que tú pongas, la computadora al detectar un float se va a dar cuenta que es necesario que si hay algún tipo de remanente que se muestre. O sea que si tú nada más pones una sola variable que sea float, eso va a ser suficiente para que ya te dé los puntos decimales. Ajá, sí, el código pierde consistencia, no es tan consistente, está perdiendo consistencia y un poco de lógica, porque todos deberían ser float. Pero nada más para hacértelo saber, hay casos muy específicos donde te sirve que sea float nada más en una sola ocasión. O sea que, por ejemplo, tú ejecutas tu programa y todos son float, un integer toma 4 bytes, un float toma 8 bytes, toma el doble de espacio. ¿Qué pasa? Que no te sirve de nada si vas a estar almacenando números pequeños que no van a llegar a la cantidad de un float. Porque cuando tú ejecutas tu programa, todos estos estarían tomando 8 bytes en lugar de 4. Una manera de ahorrar memoria cuando nada más ocupas el float. Cuando haces una operación, es incluirlo dentro de la operación en sí misma. O sea que si tú pones float dentro de la operación, nada más le estás diciendo a la computadora que lo que está dentro de este paréntesis de aquí va a querer que el resultado sea en float. Y así en lugar de tener tres veces un float, como a ti no te importa que el número de aquí, o sea, no vas a tener un número que va a ser de ese tamaño para que sean tan importantes. Porque acuérdate que el float te deja llegar a un número el doble de grande que el int. En este caso tú sabes que nunca vas a llegar a ese número, así que siempre va a caber en un int. Puedes ahorrar memoria teniendo un solo float en lugar de 3 floats allá arriba. Así tú gastas... exacto, no te va a ocupar los mismos bloques de memoria que estábamos viendo en la presentación. En lugar de tomarte 4, 4, 4, así como te lo puse en la presentación. En este caso son int.
estos int tomarían 4, pero si lo pusiéramos que fueran float, sería 8 8 8 tal cual. O sea, en este caso aquí está tomando 4 4 y 4, menos espacio. Si todo fuera float sería 8 8 8, el doble de espacio. En este caso no va a ser un número que llegue a un número que el int no puede guardar. Así que con que tú especifiques que lo único que te importa es que la división sea con punto flotante, está siendo más eficiente porque estás utilizando menos memoria. Y en este caso nada más haces make scores, luego lo ejecutas y ya está igual con punto flotante. ¿Te refieres a la diferencia entre el int y el float? ¿O el número de decimales que el float va a tener? Ujú. Ok. Ujú, ujú, ujú. Aquí. Ok, la cantidad de decimales que te va a dar es la misma. O sea, si tú lo colocas aquí, si todos estos fueran floats y tú divides todos entre floats, el resultado, la cantidad máxima de floats que te va a estar dando son estos seis decimales. La única verdadera utilidad de utilizar float aquí es que si quieres continuar con la misma precisión y quieres hacer más cálculos con este número, es que este resultado, por ejemplo, si esto de aquí tú lo asignas a una variable que sea float promedio, por ejemplo, y aquí sí la utilidad del float, porque aquí sí se te estaría guardando con esos decimales. Pero si no te importa guardarlos es cuando solo en la operación es suficiente, por ejemplo. No lo va a poder guardar. Ujú. Exacto. Exactamente, sí. En el caso de realizar la operación es para que te arroje los decimales, pero cuando los quieres guardar es cuando realmente vas a necesitar el float, porque de lo contrario el int nada más te va a estar guardando el 59 únicamente. Esas son básicamente las principales finalidades. O sea que si vas a trabajar con float, tú tienes que pensar que va a consumir menos memoria, que va a ser más eficiente para realmente tus utilidades. En este momento así el programa estaría como en su eficiencia máxima. Ujú. Ese sería como lo principal de este ejemplo que te quería dar. Ahora, continuando con la última parte que vamos a ver hoy, que son los arrays, se le podría considerar como si esto fuera una lista. El array en español, en ciencias de datos en español se les llama arreglos. Los arreglos no son nada más que un bloque contiguo o consecutivo. Es algo muy similar de memoria. O sea que como te lo mostré en esta lista, es literal bloques que van uno tras otro. Si te fijas, no hay ningún espacio vacío entre ellos. El array literalmente es esto. No va a dejar lugares pendientes que están vacíos. Por ejemplo, en este ejemplo que hicimos anteriormente, son tres variables. La computadora le va a asignar sus ubicaciones, sus direcciones de memoria, donde le caiga. O sea, te va a dejar un bloque de memoria aquí arriba, te va a dejar un bloque de memoria en el otro lado, por ningún lado. Eh, de lo contrario, un array va a estar almacenando toda esta memoria de forma continua. O sea que no va a dejar ningún espacio, va a estar toda conectada una entre otra y va a ser muy útil para almacenar algo así como listas de datos. No una lista literalmente porque existen listas en programación y es un concepto diferente, pero si lo puedes una organización imagínalo como una organización de memoria contigua de datos
que se encuentran relacionados, como en este caso con las puntuaciones. Aquí, por ejemplo, esa sería la manera realmente más eficiente de almacenar todo. Aquí el array se expresa con estas llaves que lo atrapan, y aquí tú vas a definir la longitud que tiene el array. O sea, en este caso tenemos tres calificaciones, tres scores. Aquí esta es una declaración de una variable, no está siendo definida. Aquí cada uno de sus elementos están siendo definidos, declarados a un número en específico. Cada uno de estos arrays se puede acceder por cada una de sus unidades. O sea que si tú declaraste que el array arriba, va a tener 3, ahí ya tú definiste el límite del array. O sea que si tú sabes que vas a tener un array de 25 palabras, por ejemplo, si fuera el abecedario, que son las 25 letras del abecedario, pues podrías poner el límite a 25 porque sabes que nunca va a llegar a más, pero no es necesario. Puedes tener un array infinito que literal nunca termina. Pero eso lo vamos a ver en un momento cuando pasemos otra vez al editor de texto. Pero esta sería... Ajá, sí, exacto. Esas son las presentaciones de más atrás. Para la sesión de hoy, justo en esta parte no creo que no vamos a alcanzar a cubrirlo. Llegar más a fondo, esos son más conceptos que no nos va a dar tiempo de hoy, pero sí quiero darte como una pequeña empapada, introducción a esto, para que se te quede en la mente y en la próxima sesión lo tengas más familiarizado. En este caso, esta sería la verdadera implementación mejor estructurada de nuestro problema, porque ¿qué pasaría? Que estos son en este caso una lista de scores. Esto es una lista de, esto es una lista, esto es una lista de, esto es una lista de puntuaciones, pero podría ser una lista de una empresa, por ejemplo, de una refaccionaria, por ejemplo, que tiene una bodega con medio millón de diferentes piezas para cientos de modelos diferentes de carros. O sea, esto podría ser una lista gigantesca. En este caso es la gran utilidad de los arrays. Te permite mantener información relacionada, información relevante, organizada y accesible, sin la necesidad de representarlo de maneras diferentes. Porque si siguiéramos la misma lógica de antes, que era score 1, score 2, tendrías una lista con 1500 variables que estaría abarcando mucha más memoria, haría el programa menos eficiente. ¿Por qué? Porque como viste en la diapositiva, en estos bloques que hay aquí, todos van uno tras otro organizados. Cuando tú pones una variable y luego otra, la variable se puede guardar aquí, otra variable se puede guardar acá, y la computadora tiene que estar conectando todas estas diferentes direcciones por todos lados y la hace más eficiente. Así es, hace que tu programa sea más rápido, que sea mejor organizado, que consuma menos memoria y que sea literal pues mejor realizado en todos los aspectos. Así que en este caso podríamos hacer literalmente lo mismo con esta abstracción. Ay, perdón, se me olvidó hacer zoom. Déjate hago zoom. Eh, va. Aquí en este caso esto era como se veía antes, y si lo cambiamos a la diferente versión, esto que está aquí, déjame lo copio otra vez para más rápido. Si lo copiamos nuevamente, todo esto es exactamente el mismo programa, nada más con esa estructura ahora. Y bueno, aquí está scores, definimos el límite. Aquí está score 1, score 2, score 3. Y para acceder los valores, o sea, para acceder al número 75, sería en la ubicación salud, sería en la ubicación número 0, 1 y 2. Aquí, para recordarte, las computadoras cuentan desde el número 0. Así que los arrays, los arrays siempre, siempre, los arrays siempre, siempre, siempre comienzan en 0 y son... El número 0 es inclusivo, lo que significa que está incluido dentro de la lista, pero el último valor es exclusivo, o sea que está excluyéndose a sí mismo. O sea
que aquí este array está llegando a... El array está definiendo el límite a 3, pero está definiendo el límite y no incluyéndose a sí mismo. O sea que el límite es 3, pero de que llegó a 3 dices, no, carnal, el 3 yo ahí ya no llego, o sea, ese es mi límite, ya no acepto más. Exacto. Pero, 1000 sería el límite, pero como empezaste desde cero, en realidad sí tienes tu lista con los 1000 artículos dentro, exacto. Ujú, ujú. Ah, podría ser, sí, pero creo que al principio cuando eres un niño sería más complejo comprender el concepto del cero, porque el concepto del cero es algo complejo. Sí, podría ser. Eh, y sí, tal cual. Como empiezas uno más abajo y tú estás poniendo el límite uno más abajo, se mantiene el balance perfecto que te mantiene el límite que tú quieres definir sin problemas. Nada más de acostumbrarte que todo va a comenzar desde cero. Aquí sí no. Sí. Ujú, ujú, ujú. Me atrapaste, te estás adelantando a todas las cosas que justo te voy a estar explicando. Es una muy buena observación, me da gusto que estés poniendo tanta atención. Literalmente, otra manera más simple todavía de este ejemplo que yo te di de representarlo con float, si tú pones que la división va a ser entre 3 y luego punto cero, con este punto cero la computadora también es capaz de identificar que quieres que el resultado te esté dando en notación decimal. Y ya no es necesario poner float y te va a dar siguiendo, te va a seguir dando exactamente el mismo resultado con notación decimal. Dentro de esto te quiero estar incluyendo como estos consejos de diferentes maneras de representar la misma cosa para que las sepas. Una manera es poner aquí dentro el float. Otra manera va a ser que a la hora de que tú pones el 3 lo dividas entre 3.0. Si le borramos el punto 0 y lo volvemos a compilar, aquí lo que va, aquí nada más, ahora ya nos está diciendo que esto es un integer, así que nos está pidiendo que quitemos el float porque el resultado de aquí no es un float. Lo hacemos de nuevo y pues ya el resultado va a ser sin el decimal. Ujú. Y aquí cuando ya pones el decimal, estás en lo correcto. Estaría ahora sí arrojando el resultado con la notación decimal. Ujú. Si pones el decimal, va a estarte esta operación arrojando de un resultado con una notación decimal, pero como tú aquí estás diciéndole que lo que se va a estar representando es un float, o sea, si le borramos esto que está aquí, lo que te va a dar en lugar de notación decimal va a ser nada más un número entero, pero como aquí tú le estás diciendo que va a estar recibiendo un número de tipo entero, ahí te va a decir, oye, me estás diciendo que voy a recibir algo que no me estás dando. O ¿cuál era tu pregunta? ¿Es a lo que te referías? Ujú, ujú. El punto F. Ujú, ujú. Exacto. Aquí lo que va a estar sucediendo es que se ejecutó este pedazo de código, se calcula esto y como es nada más entre 3 y no entre 3.0, va a estar dando como un resultado, como un output, un integer, un número entero. Y como se está generando un número entero, aquí tú le estás diciendo que lo que vas a expresar es un número decimal, pero tú le estás arrojando un integer, que es un tipo de dato diferente. Así que como va a marcar un error porque te va a decir, oye, tú me estás diciendo que voy a recibir un punto decimal y me estás dando un tipo de dato que es de tipo integer, que es tipo de dato entero.
Y ahí yo iba a decir, oye, pues aquí tú me estás dando un número entero y aquí tú me estás diciendo que me vas a dar un número decimal. Algo no cuadra y por eso te da el error, porque tú dices, no, no lo voy a hacer porque va a salir mal. Y aquí te marca el error, que es otro tipo de dato. Eh, Va a dar el mismo, va a estar dando el mismo error. Siempre que algo no haga un match perfecto, que no sea literalmente idéntico a la perfección, te va a estar dando el mismo error. Make scores y ya te dio el mismo error, pero ahora te está diciendo que no es int, que es float lo que debes de poner. Ali. Sí, es lo mismo con cualquier tipo de datos, es exactamente la misma situación.